Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Viajamos en el tiempo hoy hasta el año 2001, un año vital para entender el fenómeno de los círculos de las cosechas y sin duda marcado por el impresionante diseño de Milk Hill con 409 círculos. Lo hemos visto en muchas ocasiones con una serie de espirales absolutamente impresionante. Yo he estado allí y la verdad es que había que ver lo que sería esa especie de montaña y cómo tenía ese ángulo pues prácticamente imposible de realizar, sobre todo por la noche, ese diseño, y conocido como The Big One, el grande, por los pilotos que pudieron verlo desde el aire en aquella zona. Durante ese verano, pues resulta que ocurrieron cosas que lo cierto es que fueron absolutamente increíbles dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas, con diseños que desafiaban la geometría más exquisita, vamos a llamarlo así, y que tocaban aspectos científicos y menciones a la historia de la humanidad como nunca antes se habían hecho. A mí la verdad es que me impresionó muchísimo como, bueno, pues como nunca antes me había pasado con el tema del fenómeno de los círculos. Bien, todo esto ocurriendo y de repente a unos cientos de metros del maravilloso astrolabio que ya en algunas ocasiones hemos estudiado en este mismo canal y que alguna vez pues hemos tocado en profundidad, pues de repente apareció un impresionante círculo de las cosechas de dimensiones absolutamente colosales, tanto en diámetro como en extensión. La friolera de 203 metros en el diámetro externo y abarcando una superficie de 32.365 metros cuadrados, que se dice pronto. Aquí lo estamos viendo, era un extraño diseño con una circunferencia exterior y varios diseños interiores, un punto central y uno más pequeño, una especie de laberinto, una especie de chip o microchip cuadrado, y en el exterior una circunferencia y un óvalo. Y claro, uno se queda observando todo esto y claro, ¿qué es lo que estamos observando? Bien, pues en el círculo y en el programa que tenemos hoy, pues os lo voy a contar. Aquí estamos viendo la fotografía, que es realmente impresionante. Y bueno, pues os cuento, porque esto significaba exactamente una inaudita mención al famoso mecanismo de Antikythera, a ver si lo puedo decir bien, Antikythera, eso es, encontrado en el mar de Grecia realmente por pura casualidad por unos buceadores. La historia tras su descubrimiento es el sueño, podríamos decir, de todo submarinista, ¿no? Todo submarinista que guste de sondear el fondo marino buscando restos arqueológicos, ya que además de esto, pues justo junto a este extraño mecanismo, pues se encontraron varios cofres de oro. O sea, vamos, lo mejor que te puede llegar a pasar, ¿no? Y claro, pues vamos a imaginarnos, ¿no? Gente que estaba buscando, cosas arqueológicas y que encima, se hace rica mientras que lo está haciendo, ¿no? Vamos, como si te tocara la lotería, ¿no? Pues justo es lo que les pasó a aquellos submarinistas que encontraron este mecanismo de Antikythera. La verdad es que es un nombre un poco dificilillo y que apareció en este círculo de las cosechas. Ahí estaban
en el año 1901 con sus extraños trajes de buzo, unos trajes que podríamos decir que son casi steampunk, sacando un tesoro frente a las costas de Grecia con una serie de mecanismos que son absolutamente increíbles y sobre todo interesantísimos a nivel matemático. Y os cuento, claro, ¿qué es este mecanismo y para qué servía? Bien, pues lo primero de todo sería apuntar que estamos ante el primer engranaje sofisticado de la historia de la humanidad, que data del año 150 a.C. y que su diseño está atribuido al mismísimo Arquímedes. La verdad es que muy interesante todo esto. Con él se podían controlar movimientos de la Luna, del Sol y de los otros 5 planetas del sistema solar, de los que en aquel momento pues tenían control los astrónomos de aquellos momentos, ¿no? De aquel tiempo. Y claro, ¿cómo es posible que estos movimientos pudiesen controlarse a la perfección sin el uso de un ordenador? ¿Y qué tiene que ver con el círculo de las cosechas masivo que apareció en la localidad de Gok-Manok del año 2001? Pues os cuento. Vamos a observar este mecanismo, este mecanismo de Antikythera. Yo creo que no lo voy a decir en ningún momento en este programa que tengo para vosotros, ¿no? Pero bueno, lo tenemos reconstruido, la parte frontal, una auténtica maravilla, y la parte trasera, bueno, pues aquí lo tenemos. Y si nos fijamos, pues tenemos dos partes bien diferenciadas. La parte frontal es una gran esfera con círculos concéntricos. Estos círculos son la cara visible de una serie de engranajes y mecanismos que determinan la posición de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, una auténtica maravilla de la ingeniería. Y bueno, pues resulta que además de estos datos, las esferas proporcionan el tránsito del Sol y de la Luna, además de sus diferentes fases a través de las constelaciones que conocían tanto los griegos como los egipcios en su momento, y todo funcionaba en perfecta armonía con el movimiento de los 5 planetas mencionados, dejando a cada uno en su lugar correspondiente de la bóveda celeste. La verdad es que algo que tenía detrás una arquitectura pues increíble, ¿no? Un ordenador astronómico de tipo mecánico, un invento que podríamos decir increíble. Aquí lo estamos viendo, el Sol, la Luna, las constelaciones, bueno, algo asombroso. Bien, ahora vamos a observar la parte trasera, la que realmente nos interesa. Y bueno, pues son 2 espirales, cada una de ellas representa un ciclo de 5 años, y resulta que esos ciclos de 5 años están separando algo tan complejo como son los eclipses. Un ciclo Saros de 18 años y un ciclo Exelignos de 54 años. Lo he dicho bien, Exelignos, efectivamente. Y si nos fijamos, pues la forma en la que están dispuestas las ruedas es idéntica a la que aparece en el círculo de las cosechas de Gok-Manok
que veíamos al principio. Algo asombroso porque estaríamos diciendo que la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos estaría exponiendo que las matemáticas que sabían los egipcios y los griegos de su momento sabían perfectamente las matemáticas correctas que nosotros conocemos para saber los eclipses de de la actualidad y sobre todo sus ciclos. Algo realmente increíble, una mención a nuestra ciencia, ¿no? Bien, la mención al microchip en el interior, pues podría ser una mención a la invención del primer ordenador de nuestra historia, pero ¿y la mención al laberinto que aparece? ¿Por qué no aparece una rueda de 3 aspas en esa posesión? Es una pregunta buenísima. Pues resulta que el doctor Horace R. Drew, un hombre que es australiano y que es el mejor decodificador de círculos de las cosechas del mundo, pues resulta que este señor llegó a la misma pregunta que me estoy haciendo yo y propuso una teoría fascinante. Y os cuento. Los eclipses es que resulta que no son todos iguales. Las hay lo que serían estas formas de taparse entre planetas. Los hay, los eclipses de distintas categorías, y la categoría Saros es una de las más estudiadas. Se producen cada 18 años y estos son los 6 últimos que quedan en el ciclo que acabará el día 15 de agosto del año 2091. Aquí lo estamos viendo y es curioso porque aquí hay 3 datos que son clave. En primer lugar, en ese momento acababa de producirse un eclipse de ese ciclo determinado el día 21 de junio de aquel año. La mención en el fenómeno haría referencia a ese dato justo, algo interesantísimo, podríamos decir. Segundo, aparecen 6 líneas dentro del microchip, al igual que quedan 6 eclipses dentro de este ciclo determinado, algo que es también podríamos decir inteligentísimo para exponerlo, ¿no? Y número 3, esos ciclos van apareciendo en la Tierra en forma de espiral desde el polo norte al polo sur. Cuando termina el ciclo, el siguiente eclipse vuelve a verse desde el polo norte de la Tierra. Esta es una imagen que muestra el transcurso de la visión de los eclipses en la Tierra, de estos ciclos Saros, y claro, imaginemos que vemos esa espiral desde una perspectiva horizontal y otra vertical. Sería exactamente lo que se vería en ese círculo de las cosechas, expuesto todo esto, por supuesto, en algo absolutamente inteligentísimo. Esa perspectiva vertical es la manera de ver la Tierra en un mapa para observar dónde se verán esos 6 eclipses que quedan, algo que desde luego el que esté detrás de esto haciéndolo, la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas, desde luego se lució a la hora de hacer las matemáticas que hay detrás de todo esto.
ahí está la clave. Esa perspectiva vertical es la manera de ver la Tierra en un mapa para observar dónde se verán esos eclipses que quedan. Esto aparece en el laberinto, pero ojo, si lo vemos desde el polo norte no funciona, pero si lo vemos desde el polo sur, entonces sí podemos observar los lugares exactos en donde aparecerán los siguientes eclipses del ciclo Saros 127 antes de pasar al Saros 128 en el año 2091. Algo inteligentísimo y que desde luego es absolutamente fascinante. Aquí lo tenemos, el eclipse número 1 del 21 de junio del año 2001. Aquí tenemos el eclipse número 2 del 2 de julio del 2019, el 3 del 13 de julio del 2037, el 4 del 24 de julio del 2055, el 5 del 3 de agosto del 2073 y el 6, el eclipse número 6, del 15 de agosto del año 2091. Algo realmente increíble. Aunque, bueno, pues hemos conseguido localizar todo lo que aparece en este círculo de las cosechas, pues siempre quedan misterios por resolver en este enigma de los círculos, ¿no? Claro, porque contando con que las circunferencias centrales representan a la Tierra y a la Luna y que la circunferencia y el óvalo pequeño exterior, pues vale, pueden significar la Tierra y su sombra sobre la Tierra, pues aquí hay una cosa que no se sabe y es qué significa el símbolo retorcido que sale del laberinto. ¿Son ellos llegando o son ellos saliendo? Realmente, pues, increíble. Y bueno, pues nada, si tenéis alguna idea de qué podría ser, pues nada, pues quizá podemos exponerlo y bueno, pues aquí queda este misterio que tiene ya 18 años y que todavía pues, no se ha conseguido saber, pero que bueno, pues que es un misterio que comenzó hace más de 2000 años con ese mecanismo de Antiquitera, que por fin creo que lo he dicho bien en mi castellano del barrio del Pilar, que se dice pronto que me está costando ya hablar en español, ¿no? Y que bueno, pues que es increíble porque ha llegado a inspirar a la inteligencia que se esconde tras el fenómeno de unos crop circles que desde luego pues sigue siendo pues algo absolutamente increíble tanto para las matemáticas como para la astronomía de nuestro tiempo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.